Shalom. Continuamos con la aliyá número 3, Parashat Vayhi, capítulo 48, versículo 17, y terminaremos el capítulo precisamente en el versículo 22. Leyendo en la Torah dice: Vio Yosef que colocó su padre su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y le pareció mal a sus ojos. Entonces sostuvo la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín, para ponerla sobre la cabeza de Menashe. Y dijo Yosef a su padre: No es así, mi padre, porque este es el primogénito. Coloca tu diestra sobre su cabeza. Pero se negó su padre y dijo: Yo sé, hijo mío, yo sé. También Menashe será un pueblo, y también él será grande. No obstante, su hermano el menor se engrandecerá más que él, y su descendencia será multitud de pueblos. Y los bendijo aquel día diciendo: En ti se bendecirá Israel diciendo: Te ponga Elohim como Efraín y como Menashe. Entonces nombró a Efraín antes que a Menashe. Dijo Israel a Yosef: He aquí yo falleceré, estará Elohim con ustedes y los traerá de vuelta a la tierra de vuestros padres. Y yo te di una parte más que a tus hermanos, Shechem, que la tomé de manos del Emorí con mi espada y mi arco. Bien. Esta tercera aliyá habla el momento en el cual Yosef expresa la inconformidad al ver el supuesto error de Jacob al momento de bendecir a sus dos hijos Efraín y Menashe. Como ya habíamos anticipado, no hay ningún error, sino que Jacob ha recibido del cielo la información de la grandeza con la que Efraín se levantaría por encima de Menashe. Ambos serían bendecidos tal como dignos descendientes de Abraham e Isaac y ahora Jacob. Pero Efraín sería el mayor. Sería tan grande, tan notable, tan sobresaliente, que sus descendientes serían gobernadores en las naciones del mundo, tal como Yosef lo estaba manifestando y expresando en este momento en Egipto. Vamos a ver que este sobresalto de Yosef es también natural en la vida de todos aquellos que son fieles a la tradición. Es difícil que en un momento dado se pueda descubrir que al estar haciendo algo inapropiado según la tradición, se puede saber que en realidad viene del cielo. Esto únicamente se puede expresar en el futuro, se puede descubrir en el futuro con el paso del tiempo, o que un superdotado, hablando de las cosas de Hashem, pueda descubrirlo de inmediato. Vamos a ver cómo de Yosef se esconden estas cosas, como hemos venido manifestando. Yosef no lo sabe todo. Los sueños aquellos que él tuvo hablaban acerca de su gobierno en Egipto y el momento en el cual sus hijos se presentarían ante él, incluso su propio padre y su madre, como en el sueño. Recuerden que ya su madre había fallecido, pero esto hablaba de aún aquellos que no estarían con él. Sin embargo, lo que Jacob está expresando aquí es esta misma forma de gobierno, esta facilidad que tiene Yosef estaría descansando ahora sobre su hijo Efraín, en donde alcanzaría a gobernar y hacerlo muy bien, tan eficientemente como lo ha hecho Yosef hasta ahora en Egipto. Así de igual manera lo haría Efraín. Esto es lo que nosotros debemos aprender, que sí hay que manejar con pinzas el hecho de que una costumbre pueda ser dejada de lado, pero si evidentemente vemos que alguien tiene habilidades que sobrepasan lo que rutinariamente, lo que la naturaleza prescribe, no queda más que mantenernos abiertos ante la posibilidad de alguien que ha sido seleccionado del cielo, lo cual es posible aún hoy en día, para encaminar de mejor manera el plan divino. Esto es lo que nosotros aprendemos también
cuando Efraín y Menashe sería una expresión que se citaría para bendecir a todos y cada uno de los hijos de Israel hasta nuestros días, lo cual ocurre así, todos lo sabemos, y esto destaca la conformidad que había entre ambos, entre Menashe y Efraín, quienes se dispusieron a cumplir cada uno los roles. Se descubren que esto es lo mejor para todos y cada uno, y el uno se pone contento con el fruto del otro, y de esta forma también manejan una buena hermandad, una buena unión, y se trabaja en equipo de mejor manera cuando a cada uno se le apoya y también se manifiesta con gusto y placer por el éxito que al otro le viene. Esta es la razón de por qué somos bendecidos hasta nuestros días como Efraín y Menashe. Shalom, nos vemos para la próxima aliyá.